Bansi, un banco entre personas, presenta Así las Cosas, Jalisco. Las cosas claras, sin deslumbrar. Una conversación informada entre amigos, crítica sin rodeos. Así las cosas, Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. En 3 patadas. Nada cuida tanto López Obrador como las finanzas públicas. Si algo tiene claro el presidente, es que el último intento de una economía social en México, en los 70, con Echeverría y López Portillo, fracasó, entre otras cosas, por 2 sucesivas crisis, la de 76 y la de 82, ambas vinculadas con las finanzas del sector público. Los avances en el salario de los trabajadores y el discurso de justicia social se diluyeron en la hiperinflación, el impuesto de los pobres. Hemos criticado incluso que por momentos la política económica López Obradorista peca de exceso de ortodoxia, que es más neoliberal que los neoliberales, que está obsesionado con la paridad peso-dólar. Lo cierto es que ahí no se mueve un ápice. Los cambios en el gabinete económico: Arturo Herrera irá a gobernador del Banco de México y Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda. Son una reafirmación de que el presidente quiere mantener las finanzas sanas y el control de la inflación. Contrario a lo que auguraban algunos de la catástrofe por la no reelección de Alejandro Díaz de León en Bancico y veían en ello el signo de que se rompería la disciplina fiscal, el presidente propone para esta cartera al economista más calificado y sensato de su entorno. Si algo tiene Herrera, es conocimiento y disciplina. No solo eso, es de los pocos en el gabinete que sabe decirle no al presidente cuando toca y también como sí. Contrario a lo que ha sucedido en la Corte, y en algunos organismos autónomos, los 3 nombramientos que ha hecho López Obrador en Banco de México han sido todos de buen nivel. El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el economista más cercano a López Obrador desde 2006. Era él quien estaba propuesto para esa cartera en las 2 ocasiones anteriores que no logró la presidencia. Ramírez de la O es un economista con trayectoria y reconocimiento en instituciones internacionales, pero sobre todo alguien que genera confianza. Un viejo conocido de los inversionistas mexicanos y extranjeros que ha sostenido que el problema a resolver en la macroeconomía es la economía real, en los mercados, donde los monopolios impiden el crecimiento. Cuando la economía mexicana tiene que comenzar a recuperarse tras la crisis provocada por la pandemia, el presidente suma talento, un elemento más bien escaso en el actual gabinete. Con este enroque, manda un mensaje adecuado en el momento adecuado. Así las cosas, Jalisco. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así las Cosas, Jalisco, por supuesto, en W. Estamos en el 101.5 de FM. Y hoy es jueves 10 de junio, 50 años de aquel famoso halconazo, un jueves también, jueves de Corpus en 1971, jueves 10 de junio, y también 10º aniversario de esta gran reforma de los derechos humanos. Así que el 10 de junio pasan cosas. Alejandro Sierra, ¿cómo estás? Buenos días. Parece que sí, mi querido Diego. Muy buenos días a todos y a todas que nos escuchan en el programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludo a don Augusto Chacón, que está del otro lado de la mesa, del lado izquierdo del señor Petersen. Lo único peor que te digan fino, amigo, es que te digan don Augusto. Eso sí ya es imperdonable. Pero no sé cómo tomarlo. Yo sí creo en las jerarquías. Yo derecho, gracias. Yo sí creo en las jerarquías. Pero bueno, encantados de que estén aquí con nosotros. Y bueno, Dieguito, ¿parece que te gustó lo del nombramiento o los nombramientos del señor presidente? A ver, me parece que por lo menos contento? Hay talento sumado y no al revés, porque en cada cambio era un personaje más chiquito que el anterior. Y ahora no, ahora por lo menos hay más talento. Pero sí los ves actuando, ¿o sí crees que los dejen? Digo, como Herrera actuó en la Secretaría de Hacienda. A ver, es el único secretario Herrera que tiene cierta fuerza, ¿no? Y Rogelio va a tener un poquito más, creo yo. ¿O cómo lo ves tú, Chacón? Están especulando. Sí, el nivel tiene, reconocimiento tiene, prestigio tiene. Sí. Es un economista que impecable en muchos sentidos, viene de la iniciativa privada, nunca ha estado en el servicio público, sería un punto a considerar. Tiene muchos años siendo un factor de decisión para el presidente, le habla al oído y al parecer lo escucha, pero tendremos pruebas muy pronto. El caso para la administración del presidente López Obrador es que en 2 años, 7 meses llevamos 3 secretarios de Hacienda.
Por eso, ahí el asunto es la gran pregunta, ¿lo dejará actuar? Pues es una como más o menos buena pregunta. Aparte se parece un poquito a Juárez, ¿no? Es un poquito, no, yo creo muchísimo. Yo creo que lo más le gusta es que el cliente lo ve y le ve cara de billete de 20. Resucitó Juárez, cabrón. Miren, un billete de 20, ¿no? O de 500, como quieras ver. Sí, también. No, esa es una gran ventaja, mi querido Augusto. Pues para los simbolismos del presidente, pues ahí lo vio. No es lo ponen en una estampita, dime. No es un cambio insensato. O sea, luce bien. La autonomía del Banco de México debe ser casi sagrada. Eso es lo que da, sobre todo, garantía hacia el exterior. Y no va a ser mal visto Herrera si a final de cuentas es ratificado como gobernador del Banco de México, aunque parezca que el presidente tiene muchos adeptos en la Junta de Gobierno. El presidente lo pone ahí porque es un hombre de sus confianzas. Sí, pero no lo puede apretar un poco. Te voy a platicar una anécdota. Venga, con el tema, Arturo Herrera siendo miembro del Consejo sin voto, el secretario de Hacienda es parte del Consejo de Banco de México sin voto. Él fue el que propuso la famosa reforma que permitió que los bancos no quebraran en la pandemia, ¿sí? Y una presión terrible de parte de muchos economistas, entre ellos Rogelio Ramírez, diciendo es un nuevo FOBAPROA. No aprueben eso, es un nuevo FOBAPROA. El presidente los aprieta y Arturo dice, ni más, eso es lo que toca, ¿no? O sea, yo creo que es alguien que es sensato económicamente y que sabe decirle que no al presidente cuando toca. Sobre todo en Pemex, ¿no? En Pemex. Los ríos de billetes a Pemex. Sí, pero él lo primero que hizo llegando a Hacienda fue decirle a Romero, ven, tú no sabes de deuda, yo renegocio la deuda y salvamos a Pemex y al país de una vez, porque si no... Romero estaba llevando al país entre las patas con la deuda de Pemex. Romero era chofer. Bueno, ahí tendremos una prueba de la independencia y autonomía del nuevo secretario de Hacienda. Pemex es parte esencial de la política económica del país y lo que se está haciendo no ha sido correcto. Él podrá cambiar, podrá poner en el presidente otra mira, no seguirle poniendo dinero bueno al malo. Ahí tendremos una primera prueba. Lo demás me parece que el daño está hecho. Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto, el consumo del dinero de los fideicomisos, que quién sabe dónde quedó. Así es. Y un largo etcétera. Pues ya con el fideicomiso de tecnología fuimos a comprar tecnología vieja. Eso. Es que estaba re barata. El fideicomiso de ciencia y tecnología. Es que estaba re barata. Sí. Como es, pues. Bueno, la pregunta, Alejandro. Yo soy sospechosista de nacimiento. Lo aprendí de ustedes dos. Yo no era así. Don Asomanto. Yo no era así. Este programa me ha hecho así, pero bueno, ni modo. Ahí les va. ¿Arturo Herrera será verdaderamente autónomo? Bueno, ahí está su pregunta. La pregunta, no... La pregunta para que usted conteste en las redes sociales, Augusto. Díganos, por favor, su apreciación al 331-916-7871 y a través de Twitter, @wradio_GDL. Vámonos a la información. Estas son las 3x3. 3x3. Pati Sánchez, la primavera subasta. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, la estamos perdiendo. Ahí tenemos un problema con la red. Vamos a ver si la recuperamos. Bueno, y le pongo un poco de contexto. En este instituto para devolverle al pueblo lo robado, que se dedica a hacer subastas y rifas y esas cosas bonitas, sacó a subasta 3 terrenos que están en el polígono de la primavera y que salieron así como a remate. Entonces ahí el gobernador dice, pues nomás que quede claro que esos terrenos no pueden ser urbanizados, ¿no? Y pedimos que los saquen de la subasta. La respuesta inmediata del Instituto para devolver el pueblo robado es que efectivamente lo iban a hacer. Pero, Pati, a ver, platícanos. Sí, así es, Diego, hay una disculpa con la comunicación. Bueno, luego de que ayer el gobernador Enrique Alfaro publicó en su Twitter que el gobierno federal, a través de este instituto para devolver al pueblo lo robado, estaba subastando más de 33,000 metros cuadrados de la primavera, dejó claro que en esos 6 terrenos pues no se puede ni se va a poder construir porque por ley no se puede cambiar el uso de suelo. Bueno, después de esto y de la polémica que generó, el INDEP reconoció desconocer las implicaciones ambientales de ese predio y adelantó que ya no lo va a ofertar al público en tanto analiza su situación. Son 6 predios que el gobierno federal
estaba vendiendo son del Palomar y el Cerro Pelón, de la zona de recuperación ambiental del Cerro del Tajo, que está protegida desde el 2018 y bajo el cuidado de Lope de Bosque de la Primavera. Se trata de un terreno con vegetación nativa de pino encino, está dividido en 6 lotes que asciende a más de 33,000 metros cuadrados y está ubicado entre los fraccionamientos de Santa Anita y el Cielo Country Club, dentro de este polígono de recuperación ambiental. Comentarles que este predio fue incautado por el SAT, por lo que cuenta con escrituras y documentos del embargo ante el registro público de la propiedad, aunque no se especifica el motivo por el cual se le embargó al propietario. De hecho, ya había sido ofertado por el INDEP, pero no se vendió. El precio de este predio del terreno es de 29,479,000 pesos. De acuerdo con el avalúo antecedente, el lugar está clasificado como un corredor turístico, ecológico, reglamentado por varias instituciones como el INAH, el Semarnat y demás, por lo que para su uso o aprovechamiento se deberá cumplir con lo establecido en las leyes, pero bueno, pues ahora el INDEP eso puso en la oferta inicial, ahora se echan para atrás y bueno, señalan que van a analizar su situación, pero paran esta venta pues de estos terrenos que ayer dio a conocer el gobernador. Es la información, Diego. Muchísimas gracias, Pati. Y bueno, el IEPC sigue haciendo recuentos, Tlaquepaque se cierra. Platícanos, Víctor Ramírez, buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días, Augusto Alex, buenos días a nuestro radio. Escucha, el Instituto Electoral sigue todavía el día de hoy realizando este recuento, no solamente en Tlaquepaque, sino en los 4 municipios de la costa en donde hubo intervención de los grupos de la delincuencia organizada para ahuyentar a los funcionarios de casilla. Y bueno, hasta el día de ayer se había terminado ya el recuento de Casimiro Castillo, en donde el PRI había, según los datos, resultado ganador de esta elección municipal. En segundo lugar quedaba Movimiento Ciudadano y en tercero Hagamos. Y en el caso de los otros municipios, el día de hoy estarán dándose ya las cuentas de La Huerta, entre ellos, y Purificación y Unión de Tula. En el transcurso del día, cerca de las 5 de la tarde, que va a reanudar la sesión del instituto, va a dar a conocer ya todos estos detalles, y entre ellos también el municipio de Tlaquepaque, que al parecer se empiezan a cerrar la votación, y que el día de ayer en redes sociales se dijo que la presidenta municipal con licencia, María Elena Limón, había mandado gente vestida de civil, algunos elementos oficiales, para hacer el reventón de la sesión de conteo y así generar algún problema. Así que hasta hoy también sabremos cómo queda Tlaquepaque en este sentido, Diego. Muchas gracias, Víctor Ramírez. Y bueno, discutimos muchísimo el tema de la paridad de género, hubo muchísimas normas, pero no se logró. Dale, Rojas, buenos días, platícanos. Así es, ¿qué tal, Diego, Alex, Augusto? Muy buenos días. Pues aunque se presentó un avance importante en la participación de las mujeres, esto en gubernaturas a nivel nacional, aquí en Jalisco, en diputaciones tanto locales como federales, donde se observa un retroceso en las presidencias municipales, en donde apenas, Diego, 24 candidatas habrían logrado resultados favorables. Esto en comparación con 2018, bueno, pues habían sido 31. Esto lo da a conocer el Observatorio Político Electoral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que retoma justo este tema, Diego, de la paridad de género que había sido tan discutida en meses pasados, que incluso pues se aprobaron unos lineamientos, los cuales, pues a lo que estamos viendo, no tuvieron los resultados esperados, Diego. Y es que dentro de los 10 municipios más poblados, pues solamente una mujer habría alcanzado resultados favorables. Esto si continúa esta tendencia a favor de Citlali Amaya en el municipio de Tlaquepaque. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? De acuerdo con el PREP, a nivel local, 13 de 20 diputaciones locales, bueno, habrían sido ganadas por mujeres. A nivel federal son 9 de 20 y pues estas 6 gubernaturas que al menos han sido ya confirmadas estarían quedándose con mujeres, Diego. Bueno, pues así la información. Gracias, dale. Y bueno, a ver, empezamos por este terreno de la primavera, porque parece que es absurdo que salga a remate terrenos que no tienen uso de suelo, pero es un buen momento porque el gobierno le diga, bueno, el gobierno del estado, ni tú ni yo quieres 29, ahí te van 10, te mando 5 y luego te mando el resto, ¿no? Y me lo descuentas. Sí, una especie de subasta inversa, decir, a ver, señores, pues esto no va a jalar, es prioridad para el estado, y pues si le sueltas 5 millones, ¿no? Pero fue un buen regreso al gobernador, o sea, con la percepción emotiva de lo que claro, la primavera tiene envuelto en la bandera, pues evidentemente es un proyecto que todo el mundo queremos que exista. Si sale a la defensa del mismo, es una buena reaparición. No, todo muy bien. Muy bien. Y una ganancia, algo que por lo que hemos pugnado, Diego,
que el gobierno del estado diga fehacientemente que no se puede hacer nada. Eso baja el precio, baja la presión de los terrenos. Sí. Ayer lo consigue el gobernador, pero curiosamente el metro a 878 pesos con 78 centavos. Bueno, pues demasiado barato. Hay que seguirle bajando. Sí, pero habría que ver cómo el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, calculó el costo de esos terrenos. Es interesante porque es bajísimo. Mira, me queda clarísimo que ni los conocen, ni sabe dónde están, fueron el valor catastral, ¿no? Y deben estar registrados ese valor catastral. Pero qué bueno, ese debe ser el valor para que la gente se dé cuenta de la realidad. Es un área natural protegida y así se debe quedar. Pero que son 26 millones de pesos para el gobierno federal, mi querido Augusto. Nada. A ver, lo ideal sería que dijeran, oye, pues ahí te van, ¿no? Y se los entregaran a la OPD Bosque la Primavera. Ese es el tema. Ese sería una buena devolución al pueblo. Sí. Exactamente, es así. Pero se quererán congraciar con el gobierno del estudio, con el pueblo de Jalisco, el gobierno federal. A ver, no necesitarán vitacilina. Si lo hacen, nos lo van a cobrar carísimo, pero bueno. No necesitarán vitacilina con lo que pasó. Pero buena la reacción del gobernador. Es así. Bueno, la otra parte, a ver, las elecciones, dos cosas que nos informan hoy. Por un lado, Tlaquepaque está muy cerrado. Parece que si llega hoy vamos a conocer el fin del recuento. Si es menos de 1%, empezó ayer el recuento en Tlaquepaque, si es menos de 1%, tendrán que contar voto por voto, ¿no? Y eso se va a poner muy sabroso porque sí, por lo menos está cerradísima la elección. Y la otra es que pues sigue siendo la paridad de género, por lo menos a nivel de las alcaldías. Vimos cómo todos los partidos maniobraron para justamente mandar a las mujeres allá donde pudieran perder, y lo lograron. Sí, ese es el dato que nos falta. ¿Cuántas compitieron, cuántas perdieron? Y a final de cuentas quedaron los 23 que nos decían. Exactamente. ¿No? Que yo creo que en gobernaturas hubo un avance, ¿no? Gobernaturas hubo un avance en el país. De 1 a 6, ¿no? Es lo que parece. Bien. Pero en las presidencias municipales vimos cómo se defendieron como gatos boca arriba los partidos ante lo que había propuesto el instituto, lo cambian y finalmente terminan haciendo esto, ¿no? De una falsa paridad, y hay retroceso en el número de alcaldías que van a gobernar mujeres en Jalisco. Pero bueno, ya está Rocío Jardines, porque el presidente está hablando justamente de los cambios en el gabinete. Esta es la de 10. La nota siempre está en la de 10. Pitcher relevista en Hacienda. Rocío Jardines, platícanos, buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlos, Diego. Pues efectivamente, y a calificarla como una noticia importante, que será Arturo Herrera su propuesta para dirigir el Banco de México y que va a presentar ante el Senado de la República el día de hoy. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó, Diego, la posibilidad de que se sigan dando cambios en su gabinete de trabajo, y en esta mañanera en Palacio Nacional, tras la designación como nuevo secretario de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O, el primer mandatario aseguró que el próximo funcionario pues va a ayudar a consolidar la política económica que se ha venido implementando durante este sexenio. A la vez también reconoció a este funcionario como uno de los mejores economistas de México, y ante la insistencia, Diego, de si vienen nuevos cambios en áreas como la función pública que ha sonado por ahí, bueno, pues simplemente indicó que se irá analizando. Vamos a escucharlo. Vamos a analizarlo, va a haber tiempo, poco a poco. Vamos a ir viendo cómo se sigue llevando a cabo la reforma administrativa, porque tenemos que ir ajustando, acoplando cada vez más el gobierno a la nueva realidad y a las nuevas políticas. Diego, pues también aseguró que se ha mantenido el trabajo correcto de la economía de nuestro país. Muestra de ello, enfatizó el peso, además de mantenerse fuerte frente a dólares, pues se ha apreciado en esta administración. Otro manejo importante que dijo López Obrador es que se ha dado pues el tener un gobierno austero y el trabajo contra la corrupción. Con esta administración, mencionó el jefe del Ejecutivo Federal, que ha crecido la Bolsa Mexicana de Valores, se ha mantenido además relativamente estable la inflación y sigue en aumento la recaudación. Pues así parte de lo que ha dicho López Obrador en esta mañanera, Diego. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buen día.
Esa es una variable a lo mejor para la cual viene Ramírez de la O, ¿no? O sea, probablemente va a ser el arquitecto de la reforma fiscal, ¿no? Yo creo que lo van a poner ahí, es un hombre capaz, a lo mejor no va a gustar, a lo mejor, como bien lo platicábamos antes del corte, pues tratarán de minimizar el tema de los monopolios, pero yo creo que él viene como arquitecto de la reforma fiscal. Y bueno, pues a lo mejor tiene la capacidad, ya lo veremos. Sí, que sería bienvenida. Sí. Y yo creo que las buenas relaciones que tiene con el mundo de la economía privada, de la empresa, le puede venir bien, porque si algo tiene la economía moral o algo debería tener la economía moral que pregona López Obrador es la progresividad en los impuestos. ¿Qué quieres? Más tienen, más paguen. Y a ver, va a ser un jaloneo interesante, ¿no? Pero yo sí creo que y lo había cantado el presidente López Obrador, es decir, es un manager que maneja bien su bullpen, ¿no? O sea, entra un pitcher relevista mucho más fuerte para cerrar el sexenio, con mucho más, digamos, claridad en el proyecto económico, o sea, o el autor del proyecto económico, Arturo Herrera, llegó como sustituto. Sí, ¿no? A calmar las aguas. A calmar las aguas. A darle la salida de Carlos, ¿no? A darle certidumbre a los mercados. Como decía el mago Septién, cambiar al pitcher ni una pichada antes ni una pichada después. No, ahora, hay un reto en lo que decía el presidente. La austeridad malentendida, la austeridad sin un manejo estratégico, que no está mal la austeridad, causa problemas. Ahí está la baja de calificación de los aeropuertos. Se quisieron ahorrar dinero y nos está costando mucho más de lo que se ahorraron. La línea 12 y muchas cosas, ¿no? Sí, la línea 12, que bueno, eso viene desde mucho antes, el problema. Ya, por supuesto que se lo quieren ya achacar a la administración de en medio. Sí, ya se pusieron de acuerdo Claudia y Verdeloy, y se lo echamos mejor a Mancera. Pero bueno, es un acumulado. Oye, esas cosas no pasan por sí solas. El tema es que este personaje, que evidentemente dicen es una eminencia para el tema de economía, que tiene negocios con las grandes corporaciones y los grandes inversores del mundo, que tiene su oficina en Boston, le aguanta al presidente. O sea, realmente le aguante las locuras, ¿no? Lo conoce muy bien. Las ideas, y la cosa las grandes opiniones. A diferencia de la mayoría de los funcionarios, López Obrador sí tiene respeto por Ramírez de la O, ¿eh? Sí, y por muy pocos más. Ese es el tema. Ahora que digo que va a cambiar la función pública, bueno, eso sí, la función pública son pleitos internos realmente, ¿no? O sea, ha hecho unos papelones, Irmeréndira Sandoval, pero no le perdona al presidente que él sigue pensando que quien armó todo lo de Guerrero fueron Ackerman y Irmeréndira, y que eso le costó a la Ciudad de México. Y si él hace esa ecuación, Irmeréndira se va, ¿eh? Se acabó, no, de hecho ya debe estar fuera. Pues que la haga, nos vendría bien. Nos vendría muy bien. Oye, hablando de cambios en el gabinete, ¿aquí no habrá en Jalisco ahora, después de la selección? Yo creo que sí. ¿Los anunció el gobernador? Sí. Difícil especular cuáles, pero bueno, sí se ven algunos más débiles que otros, ¿no? Y la otra siempre es un necesario reacomodo para el cierre, ¿no? Es decir, siempre la mitad del partido, como los entrenadores de fútbol, es un buen momento para empezar a pensar los cambios. Veremos un gobernador más cargadito hacia la nacional. ¿Tú qué opinas? Yo creo que... Porque de eso dependerán mucho los cambios acá en gabinete, ¿no? Sí, a ver, poner un gabinete que le opere más, ¿no? Sí, para que él esté más libre, digamos. Ande de RP, ¿no? Sí. Echando rostro ahí por el país. Pero sobre todo una lección del pasado proceso electoral es que no solo que lo operen, que den resultados. Sí. Los resultados son los que te ganan las elecciones, eso ya está claro. Pero yo sí veo, por ejemplo, por lo menos en Zapopan y en Guadalajara, sí veo una actuación importante, porque también de esos logros de la administración, de la infraestructura para los que menos tienen, obra pública, etcétera, etcétera, dependerá que Pablo sea, ¿no? Sí. El próximo. Y de que eche rostro. Pero a ver, pregunta así antes de irnos rápida, de respuesta rápida. ¿Quién ganó, Lemus o Alfaro? ¿Quién ganó esta elección? Yo creo que se puede repartir. Quizá Lemus ayudó mucho, pero la gente no veía, y lo midió Jalisco como vamos, mal lo que se había logrado en el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo creo que fue una mezcla. Por supuesto, la intervención de Pablo Lemus cambió la ecuación completa de la elección. Pero completa. O sea, sí vino a traerle... Atrae a los diputados federales locales, atrae, por supuesto, a Juan José Frangé, y es el gran decididor.
pero no desestimemos tampoco que el trabajo que se construyó antes, que es una estructura partidista que se da a partir de tener el gobierno del Estado. Aquí hay que Y el municipal. Así Que es. nos pusieron como alcalde un operador electoral. Aquí hay que ver si aplica la del Mago Septién ¿Cuál? en el cambio de pitcher en Guadalajara. Así Sí, es, claro. bueno, Yo creo que claro. les dio... Yo creo que todo. 60-40, o sea, yo sí creo que el gobierno de Enrique Alfaro, Sí. pero sí creo que es más la fuerza del candidato en este caso. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento, vamos a platicar con María Marván Laborde, usted la conoce, expresidenta del Instituto Nacional Electoral, expresidenta del Instituto de Acceso a la Información, sobre el caso de las elecciones y también el caso Saldívar. Y por supuesto es día de Cácaro con Paco González, no le cambie, regresamos. Así las cosas. Jalisco 101.5 FM. A escucharnos. W Radio. Vamos a escucharnos. Lo de hoy es comunicarse por WhatsApp. Envía un mensaje de texto o de voz al 3319-167871 y sé parte de la conversación informada entre amigos. Recuerda, mensaje al 3319-167871. Así las cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Regresamos y ya tenemos en la línea a María Marván Laborde. Este es el rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... María Marván, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Me gusta saludarlos a todos ustedes y, por supuesto, el auditorio tapatío. Gracias, María. Oye, a ver, una primera reacción o visión de lo que pasó en la elección del domingo pasado. ¿Cuál es tu visión? ¿Quién gana, quién pierde? Y sobre todo, ¿cómo ves que se reacomoda el país con esta elección? Mira, yo creo que va a parecer un lugar común. Gana la ciudadanía y gana la democracia. Lo que vimos fue una participación mucho más alta que lo común, ciertamente jalada por 15 elecciones locales, pero aún en lugares donde no hubo elección a gobernador, de cualquier manera la gente salió más a votar de lo esperado para una elección intermedia. Y yo creo que lo que nos demuestra la elección es que tenemos un país profundamente plural. Nos encanta votar por la oposición, no importa quién esté en el poder. Si vemos otra vez el número de alternancias que hubo, son muy grandes. Al hacer tantas elecciones concurrentes, yo creo que todos ganan un poco y todos pierden un poco. Es decir, no hay ganadores absolutos. Por supuesto, hay una preocupación de los actores políticos de presentarse a sí mismos como el ganador y al otro como el perdedor. Yo creo que esta lectura... Oye, pero decías que lo mejor es que todo el mundo está contento, pues eso habla muy bien del Instituto Electoral, ¿no? Yo creo que habla muy bien del Instituto Electoral. Creo que el asedio al que fue sometido el Instituto Electoral meses antes de la elección provocó una reacción ciudadana sumamente positiva. De hecho, el propio INE reconoce que le fue más fácil que los ciudadanos aceptaran ir a cuidar la elección que en otras ocasiones. Solamente en 32 casillas no se pudieron instalar. En el 7% hubo necesidad de tomar algún ciudadano de la fila. Es decir, los ciudadanos fueron con más ganas a votar, a pesar del asedio presidencial en contra del INE. Creo que sí hay reacomodos de fuerzas importantes. La Ciudad de México es uno de ellos. La coalición PRI-PAN-PRD funcionó y por primera vez, evidentemente tiene que ser por primera vez, y la que tenía el PRD Morena en México desde 1997, ahí se había reconstruido un partido hegemónico local donde tenían la posibilidad de tomar todas las decisiones juntas. Normalmente había 1, 2, a veces 3 alcaldías
en manos de la oposición. Benito Juárez nunca le ha perdido el PAN. Exacto. Pero en realidad lo que ahora tenemos sí es una recomposición de fuerzas muy importante en la Ciudad de México, y la podemos explicar de muchas maneras. La primera es que funcionó la alianza, la segunda es que López Obrador no solo abandonó la Ciudad de México, sino abandonó a las clases medias. Si nosotros analizamos los resultados de 2018, pues muchísima gente de clase media con formación universitaria votó por López Obrador y votó por Morena, y no ha hecho en 3 años más que dedicarse a agredirla con sus políticas e insultarla verbalmente. Pues era un poco difícil mantener el voto con esa actitud de su parte, creo yo. María, ¿qué tal? Buenos días, Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Y tocas un asunto central, sin duda el talante de la clase política en el país está marcado en buena medida por las reacciones del presidente, y tenemos dos. Primero, ¿qué opinas de la reacción que tiene en cuanto al proceso general de la elección? Y segundo, la lectura que está haciendo de sus derrotas. Mira, la primera, la actitud, ha tomado una actitud en general positiva, digamos, no salió a decir esto fue un fraude, fue un cochinero, etcétera, entre otras cosas porque gana 11 de 15 estados. Entonces es un poco difícil hablar de fraude donde ganas 11 de 15 estados, e insisto, y a ver si así podemos finalmente desterrar el discurso del fraude, no solo de la boca de López Obrador, sino de todos los mexicanas que estamos constantemente tentados a hablar de eso. Si tú tienes una elección en la que todos ganan y todos pierden, no sostiene un discurso de fraude. Si entendemos como fraude la corrupción de la autoridad electoral con una fuerza política, sea que estés en el poder o en la oposición. La verdad, lo que tenemos son muy malas prácticas de muchos partidos, pero eso no es fraude, o creo yo que deberíamos de empezarlo a distinguir. Sí. La otra es, pues claro que él tiene que hacer una lectura de sus derrotas, y por los demás están los medios, por los demás están las clases medias, los demás están las clases pudientes, todos aquellos que se han manifestado en contra de él, o ni siquiera diría yo en contra de él, con posturas críticas a su persona, que las ha habido mucho, o a sus actuaciones de gobierno, que también las ha habido mucho. Pero eso son las elecciones. Las elecciones son, por naturaleza, el momento de expresarte a favor o en contra de quien está en el poder y de las opciones que tienes enfrente. Es lo que está diciendo, lo que pasa es que lo dice de muy mal humor y con mucho rencor, como en la costumbre, pero lo que está diciendo es una obviedad. O sea, perdió porque hay gente que le parece que no ha hecho las cosas bien, o que le desagrada a él en lo personal. O porque la oposición le reclama y hace ver sus errores. Exacto. Sí. Oye, María, para finalizar, el tema de Arturo Saldívar, ¿qué te parece la actitud que ha tomado el presidente de la Corte y cómo interpretas esto, decir, sí voy a votar porque lo que está en juego es la constitucionalidad y la independencia de la Corte? ¿Cómo debemos leer esto? Mira, el camino escogido es un camino muy extraño, parece más corto, pero no necesariamente lo va a ser, porque es un camino absolutamente sin reglamentarse. Yo creo que debería de excusarse, porque no solo está en duda la constitucionalidad del 13º constitucional, sino que él sería directamente beneficiado o afectado según la decisión que se tome. No está clara cuáles son las reglas de las decisiones que eso tome, y yo me imagino y espero, la verdad, que de cualquier manera sigan las acciones de inconstitucionalidad,
porque no sabemos cuál va a ser el resultado de esto. Es más, ni siquiera sabemos qué va a someter a consulta. Va a someter a consulta únicamente si él puede o debe quedarse, o el artículo 13º completo, porque ahí va todo el Consejo de la Judicatura. Es decir, pareciera un acto muy bondadoso y generoso de su parte, pero creo que puede ser una trampa y creo que hay que verlo, porque yo no he oído hasta ahora una sola opinión seria que defienda la constitucionalidad del artículo. Quienes lo defienden la necesidad del artículo, pero son dos cosas muy distintas. Sí, pero entonces, ¿no crees que algo se ha dicho? Él dice que va a votar porque claramente es inconstitucional. Puede ser más bien un jueguito de palabras. Exactamente. Yo creo que debería de excusarse porque está, es ahora sí que la definición más perfecta del conflicto de interés. Claro. Perfecto. En México no sabemos todavía manejar el conflicto de interés. Aquí no hay duda, hay un conflicto de interés. Perfecto. María, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias y esperemos que la discusión sea transparente, que ese es otro tema. Y que sea pronto acá en Guadalajara y con tequilas de por medio. Yo me refería a la discusión de la... Sí. Bueno. Es que es jueves, María, perdóname. Con mucho gusto el tequila. Un abrazo, María Marván. Gracias. Bueno, vamos rápidamente a sus llamadas, Alejandro. A ver, cuéntanos. Un comentario de Manuel Conge dice: buenos días a todos. Cuando el talento mental se enfrenta al talento de mente, entonces renuncian a la terquedad. Herrera errará un poco fuerte a su aspiración de gobernador, no tiene los requisitos que existen. ¿De gobernador del Banco de México o del Estado de Hidalgo? No, del gobernador. No, hombre, no creo que según yo cumplo con los requisitos, no sé, habría que ver cuál es el requisito que nos señalan que no lo cumple. Así es. Sobre la pregunta, no creo que AMLO respete la autonomía del Banco de México y seguramente se retomará el tema de los depósitos en dólares para lavarlos posteriormente junto con su socio Salinas Pliego. Tú decías algo de eso, ¿no? ¿O no? ¿No te acuerdas? No, me quedé pensando en el tequila de Diego. Los silencios también hablan. Y mucho. Entonces, ¿quién está a la derecha de Petersen? Dile. Si a la izquierda está el señor Chacón, ¿quién está a la derecha? Una computadora. Una computadora. Primero una computadora y luego mucho más allá a la derecha, Alejandro Sierra. A la extrema derecha. Excelente miércoles, Alex. Augusto Diego dice: un deseo que haga lo que debe hacer. Eso es lo que necesitamos. Veo difícil que no trate, y ya saben quién, de ponerle hilos y moverlos, dicen. Bueno, a ver, pero no exageremos. Todos los presidentes tratan, ¿eh? A ver, es el tercer secretario de Hacienda que brinca de Hacienda al Banco. Pero de México. No es igual. No es igual. No lo vayas a comparar. Sí, no vas a comparar con Fox o con Calderón. No es igual. No lo defiendas. Difícil hacer pronóstico. Por supuesto que esperamos que sea autónomo y le vaya bien. Y no defiendo a López Obrador, critico a los otros, ¿eh? Siempre tiene un punto de vista acomodaticio. Soy fe de esperanza. Es un término de la ciencia política. Acomodaticio. Creo que es de Maquiavelo. Soy fe de esperanza. Mi abuelito me enseñó a no confiar en alguien que suda tanto cuando habla en público como Herrera. Hay que darle beneficio de la duda. No se acuerdan de la Perica Ortiz, perdón, del señor Ortiz. ¿Sí? Sudortiz, le decía Manuel Falcón, ¿no? Ese comentario es muy bueno. Dice: yo pienso que todos en la cuarta T carecen de independencia de actuar y pensar. Tal vez Herrera sea de los pocos escuchados. Yo creo que López quiere sentir que tiene más dominio sobre el Banco de México y asegurar que le dé remanentes los próximos años. Por cierto... Es que, espérense, el problema de los remanentes es que hay una gran contradicción del señor presidente. Él quiere que el peso esté muy fuerte frente al dólar y quiere remanentes. Y en realidad las utilidades se generan cuando se evalúa el peso. Entonces no va a haber utilidades. Bueno, y por último, Ermita Ritter nos dice, que fue la del comentario anterior, ganó Lemus. También Lemus ganó Zapopan. Bueno, pues ya está en la línea el señor Paco González, el cácaro. Esto es De Película. Are you ready? Are you ready? Are you ready? De Película. You talking to me? Don Paco, muy buenos días.
Caballeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegó el segmento chinguenguenchón del programa, el que le pone el fin de semana al show. Si entendió usted lo del segmento chinguenguentón. Sí. Con Paco el Boticario. Con Paco el Boticario. Acá los caballeros del sobaco. Si le entendió, ya lo vacunaron o lo van a vacunar en próximas fechas. Sí, claro. Adelante, Paco. Caballeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos a la orillita del fin de semana. La buena, porque eso es donde va a empezar y no donde va a terminar. Y lo hacemos para hablar de un personaje irascible, de lenguaje a veces casi incomprensible y con familiares que en muchos casos son incómodos. Que además... Paco, esta no es sección política, no podemos seguir hablando de ningún gobernador. Déjalo. O presidente, o diputado, senador. Maneja muy bien el doble sentido, Paquito. Tú síguele, atórale. Sí, atórale, Paco. Pero si usted ha pensado en algún gobernador, se ha equivocado, lo siento mucho. En realidad estoy hablando del Pato Donald. El Pato Donald cumple 87 años, un personaje de Disney que con toda esa edad sigue siendo fresco y lozano y sigue siendo además muy popular en México. Y le voy a platicar por qué. Espérame un segundo, no puedo dejar de pensar en la carrera de comunicación sin haber analizado el Pato. Claro, aquel libro de Mar Mantelar para leer al Pato Donald. Unas mafufadas brutales. No, era buenísimo. Era entre psicoanálisis, psicología, misticismo. A ver, y en los jardines del ITESO se distorsionaba. No es de los que se quejan ahora los de derechos de las familias disfuncionales, donde la hegemonía, no hay matrimonio. No había matrimonio el Pato Donald, tenía puros sobrinos, no tenía hijos. Sí, no, todo era analizado. La relación con Daisy era de amor libre. No. Bueno, síguele, Paco. Un bestseller, fue un bestseller. Sí, claro. Pues, era obligatorio. Había dos hechos traumó más de uno en la carrera de comunicación, que te pusieran a leer al Pato Donald y que te pusieran a leer Apocalípticos Integrados. Era algo así como, ¿qué va a pasar? Nomás ese no me lo critiques. y en la UDG Marta Hanecker. Claro. Era lo inevitable, ¿no? Así lo inevitable. Por eso como estamos la cara como de estamos, venga. La primera aparición del Pato Donald fue en el cortometraje La Gallinita Sabia. Ahí en Twitter, el Twitter de W Radio, le pusimos la liga de YouTube. Lo puedes ver completito ahí. Y es un cortometraje que lanzó Disney en los años 30, donde el Pato Donald ni siquiera era el personaje principal, pero haciendo las pruebas de audiencia se dieron cuenta de que era con el que la gente se reía más y se identificaba, se les quedaba, pues. ¿Qué tiene el Pato Donald que lo hace tan atractivo? A mi juicio, yo creo que tiene que ver mucho que es, aunque una caricatura sí con un carácter muy humano, ¿no? Este lado pendenciero que es como de mecha corta, tiene una manera de hablar que no se le entiende, y eso lo hicieron lo opuesto a Mickey Mouse, que era el héroe perfecto, ¿no? El personaje bondadoso, tierno, y además de que en México lo recordamos, creo yo, por dos cosas principalmente. Uno, por el nombre tan ridículo que le pusieron cuando recién desembarcó, que fue el Pato Pascual. Muchos años se le conoció así, incluso se le quedó en una marca, una cooperativa de jugos. Y dos, de que el Pato Donald protagonizó un par de películas, las dos están en Disney Plus, que son Los Tres Caballeros, que es una película animada clásica del 44, fíjense de qué año, que buscaba Disney tender puentes con América Latina y mostrar la cultura de nuestros países. De ellas destacaban dos, ¿no? Que era México con Pancho Pistolas y Brasil con José Carioca. Lamento decirle al presidente argentino Alberto Fernández que no había barcos, entonces no había argentinos, lo siento. Sí, por cierto, si ve dos barcos montados, no se preocupe, están haciendo un argentino, ¿eh? Están haciendo un argentino. Ahora nos damos cuenta que Hernán Cortés entonces era argentino, porque llegó en barco. ¿Ves? Mira lo que ¿Viste? ¿Viste, querido? No hay más los reduccionismos. Como les decía, Donald pues es protagonista de estas películas, la de Hola Amigos y la de Los Tres Caballeros. Sigue siendo un personaje muy vigente, saludos a Vicente Fox. Sigue siendo un personaje que podemos ver en Disney Plus a través de algunos y vale la pena ver su evolución y cómo permanece como uno de los preferidos, sobre todo entre los que somos adultos. Creo que es finalmente un personaje con el que te identificas porque en algún momento de la vida, en el menos pensado, regularmente machucándote la mano con la puerta del carro o pegándote en el dedo chiquito con algún mueble, todos nos convertimos en el Pato Donald, al menos
5 segundos. Hey. Es como los 5 minutos de corte en Estados Unidos y los 5 minutos de Pato Donald de todos los días, ¿no? ¿no? Ahí tenemos un Pato Donald matutino todos los días en este país. Algo le sabremos. Tampoco se le entiende, ¿verdad? Tampoco. ¿A cuál de los 3 de nosotros te refieres, Paco? Y vive sulfurado. Oye, ¿dónde queda aquí el Pato Lucas? Era un personaje. Sí, Lucas, prefiero yo Pato pero Lucas. 100 veces. Sí, vamos a hacer para mañana una encuesta entre Pato Lucas contra el Pato Donald. ¿A quién le van? Yo el Pato Lucas, era Pero por maravilloso, mucho, estupendo, cara. Sí. Maravilloso. Está más torate que... Ese personaje, sí. Con ese sí me identifico. Recuerden aquella famosa frase del Pato Lucas. No confíes ni en tu propio padre. Maravilloso. Bueno, Paco, ¿algo más antes de irnos? Oye, no vas a hablar de Gatell. No hemos tocado a Gatell hoy. Digo, también es un personaje de caricatura muy ahorita interesante. hablamos, se retira de los escenarios Gatell, pero eso también es parte. No, una última recomendación y ahorita hablamos de... Una última para que le den la vuelta a las salas de arte de nuestra ciudad. Si quieren ir al cine, en Cinépolis Centro Magno se estrena la película Una Ronda Más. Le tuvieron que cambiar el nombre en América Latina. El nombre era Borracho, no sé por qué no se lo dejaron, hubiera sido muy lucidora en los pósters. Está dirigida por Thomas Wittenberg y protagonizada por Mads Mikkelsen. Es danesa la película. La sinopsis se antoja, es un grupo de maestros muy aburridos de la vida y muy desmotivados de sus alumnos que emprenden un curioso experimento de comenzar todos los días con una copita para hacer más tolerable la rutina. Solo una copita y solo tomar en horas de trabajo. El problema es que está muy recomendable y solo funciona el experimento cuando trabaja. ¿Recomendable que la película o recomendable echarse temprano una copita? Yo creo que las dos cosas. Dirían los cardiólogos que las cosas está buena la película. De veras vale la pena, es una reflexión sobre sí la rutina, sobre el abatimiento de la edad, no se cumplen metas, pero obviamente en torno a, pues sí, como de repente dejan entrar en su vida no se queda nada más en la anécdota divertida, sí está buena, estuvo nominada al Oscar, por cierto. Oye, sí, te oímos como si estuviera ya en la olla de las palomitas, Paco. Está popeando. Está popeando. Pero también, Paco, es una reflexión sobre la profesión de ser maestro, ¿eh? Lo sí, difícil. Claro. ¿Sí sabes que es la profesión que tiene más enfermedades psiquiátricas? Sí. ¿Periodista? No. Perdón. Por encima, el periodista está maestro. Porque los publicistas somos muy normales. No, sí. La ventaja con los periodistas es que cuando más síntomas demuestran, más chamba tienen. Exacto, sí. Creen que es genialidad. Exacto. Paco, muchas gracias. Gracias, caballeros, y buen fin de semana. Un abrazo. Un abrazo. Y bueno, de lo que decía el señor aquí, Alejandro Sierra, te dejo dar la noticia porque creo que esa te va a dar más gusto a ti que a nadie. Yo nomás diría, no sé, la historia no se va a equivocar. Con Gatell va a ser una de las páginas negras de la historia de este país. Pero explíqueles por qué hoy ha decidido que ya no habrá conferencias de prensa vespertina. Se retira de los escenarios el señor López Gatell. Tú lo conoces mejor que yo. Haz de cuenta que dijeras, se acabó Chabelo, carnal. Sí. Así de importante es la noticia. Así es. No, terrible. ¿Lo vas a extrañar, Augusto? No, ni tantito. Sí va a ser un episodio negro de la comunicación política en este país. A lo mejor con tantas... Un episodio negro de informar a los ciudadanos, a las ciudadanas sobre cosas importantes. Fue un episodio negro del que no podemos rescatar solo el ridículo. Exactamente, yo creo que va a quedar en las historias del ridículo este hombre, pero a lo mejor lo hacen, ¿qué te gustaría? A lo mejor lo premian con una alcaldía, con algo por ahí. Una embajadita. Pues mira, a como ha manejado López Obrador las embajadas, tanto que criticaban que los gobiernos usaran el servicio exterior para colocar a todos los descolocados, pues bueno, justamente eso es lo que ha hecho el presidente. Es un tema que valdría la pena investigarlo. El tema de las embajadas, porque realmente están abandonadas en todo el mundo. No hay funcionarios que... A mí sí me encantaría ser embajador en este gobierno. No, pues sí. No, hombre, me imagino vivir fuera con un salario más o menos bueno y sin nada que hacer. La de Gris Lomelí es buenísima. Gris, le diste al clavo. Dice, buenos días, chicos, son geniales. Muy bien, María, gracias por formarnos. Ustedes serían Hugo, Paco y Luis.
¿Y el tío rico? Sí. Si nos conseguimos un tío rico, yo sí le digo. Sí, claro. Vámonos, muchas gracias. Aquí hizo posible el programa el día de hoy. Estuvo Erika Toribio en la producción, Pati Sánchez en la información, Emanuel en la operación, Hugo, Paco y Luis en los micrófonos. Muchas gracias. Sí. Ya es jueves, ya huele a fin de semana. Vámonos. Vámonos. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las cosas, Jalisco. No esperes algo fuera de ti para ser feliz en el futuro. Piensa cuán precioso es el tiempo que tienes para gastarlo en ti, en tu familia. Saborea cada minuto. Porque sabes, el futuro es algo que cada quien alcanza a un ritmo de 60 minutos por hora. Hagas lo que hagas y seas quien seas. Este es tu tiempo. Vívelo hoy. Bansi, un banco entre personas. Hay tantos otros asuntos. Tenemos una política de pruebas. So we have people coming into this country para organizar la educación a distancia. Emilio L. presentó una denuncia de hechos. I support Joe Biden for the president. Así las cosas, Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Así las cosas. Críticas sin rodeos.